pueda aportar. No, pues muchísimas gracias. Especialmente en lo que es creación literaria, todo este rollo. Pues muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Creo que la poesía es una parte muy importante de la literatura. Mucha gente le tiene miedo porque, yo no sé escribir poesía, yo no sé escribir bonito. Y pues no se trata solamente de escribir bonito, ¿no? Tiene todo un arte, una ciencia. Y no solamente hay poesía bonita, ¿no? Hay también poesía triste, poesía erótica, poesía terrible, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer el otro lado de la poesía que creo que usted representa muy bien. Bueno, Nicole, ahí hay términos subjetivos como la belleza. No hay un medidor de belleza, ojo con esto. Creo que sí podemos partir de una premisa muy sencilla, de que si te mueve, si te genera algún sentimiento la poesía, pues quiere decir que se logra el objetivo primario, que es comunicar. Si lo que necesitas en un momento es la exaltación de las cualidades humanas, pues bueno. Si necesitas sentirte en un muy mal viaje depresivo, pues bueno. Si necesitas la poesía como un aderezo para estar con una persona, adelante. Entonces, todo es de momentos. Y si quieres pasar también un rato urbano, también. Entonces, hay muchas vertientes de poesía. Hay un mito que cuando estamos iniciando en la literatura, creemos que la poesía es novecita, novecita, ¿dónde está ella? Que la estoy extrañando, ¿no? Y es muchísimo más. Se le tiene miedo porque, a diferencia de la novela, la poesía encierra un sentimiento en un momento muy fuerte, es muy, muy condensada y muy personal. Pero adelante. Y así es, ¿no? Bueno, yo digo bello por entrar como en la generalidad, ¿no? Porque pues precisamente la mayoría de la gente dice, poesía, las rosas son rojas, el cielo es azul, tanto te amo. Y ya, ¿no? Y esa es la poesía y es bella porque habla del amor o de cosas románticas. Entonces, pues no se trata de eso, ¿no? Es una expresión de los sentimientos y no solamente tenemos sentimientos bonitos. Exactamente, no solamente, por eso hablaba de momentos y del mito, pues, cuando tomamos un libro de poesía sin antes haber leído unos 300 o 400 previos, pues todos pensamos que la poesía trata únicamente de amor, por decirlo algo, y yo creo que los seres humanos y los aquí que nos están escuchando, pues tienen una gama más interesante de momentos, de placeres de lectura, que te hacen que busques autores a veces exóticos, digo, por salirnos de América Latina, o a veces duros de leer, como es la literatura de lo que era la Unión Soviética, nunca me ha terminado de convencer, o autores pues de vanguardia, de momento, ¿no? Entonces, pues cada quien, dependiendo del momento, es lo que va a querer leer, solamente hay que tener la libertad, y que genera la libertad poder escoger. Efectivamente, ¿no? Y creo que también eso es una parte importante que nos dicen poesía, pero no nos dicen quién. No nos dan como esa libertad de decir, miren, están todas estas corrientes, están todos estos autores, se van la mayoría como por los clásicos. Son estos y a ver qué haces con ellos, ¿no? No, en realidad hay un mundo gigantesco de autores allá afuera que desconocemos totalmente, ¿no? Por ejemplo, usted, preséntese. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Desde cuándo lo hace? Ok, pues bueno, mi nombre es Arturo Axiom, soy de aquí de Guadalajara, orgulloso tapatío. Hacemos prosa poética, más que poesía, prosa poética, y la hacemos desde que tenemos uso de razón. Yo pensé que toda la gente escribía, ¿eh? Tenía esa leyenda urbana en mi cerebro durante muchos años, porque yo antes de cualquier cosa escribía, como lo sigo haciendo, tal vez un poco menos mal actualmente, pero un día, ya en la escuela de música, pues yo componía mis canciones, yo pensé que todos componían canciones.
Y volteo y mis amigos me dicen, no, es que, o sea, no todos son compositores, no todos son escritores. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que había una particularidad en mí. Obviamente con actualmente, ya de hecho no cuento los libros, les digo que solamente es un número, o sea, eso es intrascendente que llegue el libro 40. Si mantengo salud, entre paréntesis quiere decir que estaré vivo, pues llegará el libro 50 y el libro 60, ¿no? Pero eso no te hace ni mejor ni peor. Hay una reflexión al respecto, que vale más en el arte, ¿no? Si tener una poesía que todos conocen o tener una biografía grande. Entonces ya ahí es de gustos, ¿no? Tal vez tengas una frase que sea trascendental y eso sea suficiente, o tal vez necesites tener la necesidad de desarrollar 50 o 60 libros. Son solamente parámetros. Creo que lo importante es qué genera como en mí como escritor el hecho de tener trabajo, ¿no? No, pues definitivamente, ¿no? Cada quien mide su producción literaria y su carrera artística como cada quien lo ve. Y a mí, pues me gusta mucho su visión, ¿no? Que no se está como martirizando todo el tiempo, de, tengo que escribir otro, tiene que salir otro, ¿no? O mi meta es hacer tantos libros en la vida, ¿no? O sea, si, si la memoria y el tiempo y los sentimientos le dan, pues que salga, ¿no? Exactamente, o sea, la literatura, ojo, aquí se vuelve particular las respuestas, no se puede generalizar, porque si existiera una regla, inmediatamente habría que romperla. Entonces, en mi particular, la literatura sí funge como una catarsis. Digo que es más barato escribir que con el psicólogo, es más sencillo sacar lo que llevas dentro, ¿sí? Esa es la función que para mí tiene en la literatura, en la poesía. Tal vez mi punto de vista sea particular, quiero creer que sí, quiero creer que funciona porque hay un objetivo que se fue trazando conforme los libros, que es el de quitar las metáforas dentro de la poesía, quitar las palabras de difícil comprensión. ¿Eso qué quiere decir? Que creo que con un vocabulario de tal vez 3.000, 3.500 palabras, puedes percibir el mundo de diferentes maneras. Obviamente, entre más palabras tengas, pues más exacta será tu forma de hablar. Pero para expresar algo, creo que con un vocabulario mínimo se puede hacer mucho. No, también ese es otro detalle, ¿no? Otra este, visión de la poesía. Es que tienes que usar palabras rimbombantes para que suene bonito, para que suene llamativo. Pero pues, en realidad no, o sea, puedes utilizar un lenguaje sencillo, más comprensible y así llegar al punto, ¿no? Fíjate que lo acabas de decir, a falta de esencia tienes que poner palabras rimbombantes. Cuídate de todo aquello que brille porque quiere decir que carece de esencia. Entonces es uno de los postulados que yo tengo, que creo que es válido, en el particular, no usar palabras poco conocidas. En algunos momentos una palabra sí te cambia el sentido que quieres y es necesario ponerla. Pero incluso tengo un texto, creo que va a aparecer en el siguiente libro, que se llama Palabras Prohibidas, ¿no? Que habla de lo fácil que puede ser iniciar un texto con cierta palabra, ¿sí? O que quieres que esa palabra sea el fondo de tu texto permanentemente. Yo soy un defensor de la imagen. Al usar prosa poética, soy un defensor de la imagen. Es más importante lo que transmites que las palabras que usas para hacerlo. Y creo que todo el mundo deberíamos estar tomando nota de eso, que es un muy buen consejo, pues creo que es vital en la escritura de la poesía, ¿no? No abusar ni de las palabras rimbombantes ni del lenguaje en general. Habría que ver si es necesario para transmitir la idea usar una palabra, habría que ver el caso particular, pero si no es necesario, lo importante es que transmitas tu sentimiento. Ayer hablaba con un amigo al respecto, que él había aprendido ayer una palabra nueva en el ámbito del derecho. Dije, oye, pues qué interesante, ¿no? La siguiente vez que dice, no, voy a buscar sacar esa palabra. Entonces dije, oye, pues entonces ya no es natural, ya vas a buscar sacar esa palabra nueva que aprendiste. Dije, no, deja que
que consérvala y en su momento, cuando tengas la necesidad de usarla, adelante, exhibe, exhibe tu doctorado, ¿no? Pero para comunicarte, creo que no hace falta. De hecho, hablaría mejor de ti como escritor el uso de los sinónimos para buscar y transmitir una idea un poco más sencilla. Así es, así es. Bueno, ¿qué podría recomendarle aquí a los jóvenes escritores para iniciar su carrera poética? Bueno, eso te lo voy a decir todos. Lo primero es mucha lectura. Eh, en este bagaje que ya tenemos, me recuerdo mucho un escritor que tenía 2 libros porque no le gustaba leer. Y notabas que no le gustaba leer. Sí se nota. Sí, es ese meme que te dice, cuando alguien lee se le nota en la lengua. Exactamente. Sí, y notaba las carencias, ¿no? Porque al final de cuentas tu cerebro pues se va alimentando, se va retroalimentando. Yo te diría que primero encontrarás qué te gusta, ¿sí? Si te gusta lo romántico, fenomenal, ¿no? Esa es tu línea, ¿no? Si te gustan los clásicos y es tu línea, adelante. Yo que les he dicho, cualquiera de nosotros tome un libro de Aristóteles, el que gusten, y van a ver lo interesante y profundo que puede ser el idioma, ¿no? O sea, necesitas un diccionario a un lado para leer a Aristóteles. Y bueno, pero ese es su objetivo. Entonces lo primero es mucha lectura, mucha comprensión, mucho silencio. El viaje interior es importantísimo. No vas a poder, creo yo, nuevamente no tengo que hacer ningún juicio de valor, cada quien tendrá su técnica. No creo que alguien sea capaz de escribir en medio del estadio, ¿no? De un estadio de fútbol con la gente gritando. Tal vez puedas captar el momento, ¿no? Pero tienes que estar preparado para que la soledad sea un amigo tuyo permanente. Entonces es algo muy padre poder estar en paz contigo para poder pelear dentro de la literatura. Eso sería lo primero, saber que vas a necesitar capacitarte, que es leer muchísimo. Y segundo, no te desesperes. Los primeros 300 textos de poesía tal vez no encuentres tu estilo dentro de los primeros 300. Tal vez en el texto 500 empieces a encontrar tu propia voz y tampoco hay una competencia, ¿sí? Entonces sería lo primero, escribe, o sea, va de la mano leer, escribir, aplica todos los ejercicios literarios que puedas conocer para tu escritura, no te desesperes si los primeros textos suenan a quien estás leyendo, ya encontrarás tu mezcla particular. Y creo que también es algo en lo que han estado haciendo hincapié algunos autores que hemos tenido de invitados con anterioridad, que sobre todo Luis Abadí, ok, sí, todo el mundo empezamos escribiendo, y es fabuloso ese señor, todo el mundo empezamos imitando de alguna forma lo que nos gusta, ¿no? Y lo que él decía, yo imitaba pues, los errores del que me gustaba, en lugar de imitar lo que de verdad era bueno y lo que me gustaba de tal o cual autor, yo imitaba sus vicios, nada más. Y pues poco a poco, madurando precisamente escrituras, continuando escribiendo, haciendo borradores, haciendo un montón de papeles por todos lados, fue que empezó a encontrar su voz, a encontrar su estilo y dijo, si tengo vicios, pues por lo menos que sean míos, ¿no? Que no sean robados ni prestados de nadie más. Y pues creo que eso es un muy buen consejo. Sí, de Luis Abadi, nuestro necromante, tiene muy buenas novelas, la verdad es un genio. Y yo aparezco ficcionado 2 veces en sus escritos. Ha sido muy divertido leerme en los ojos de otra persona, o sea, que leas que están hablando de ti es bastante divertido. Y es un escritor extraordinario, adapta muy bien la literatura a nuestra Guadalajara, a nuestro entorno, ¿sí? De leyendas urbanas, las tropicaliza aquí y creo que él efectivamente lo que está diciendo, o sea, no te desesperes por los primeros textos. Después vas a ir encontrando tu propia voz y te vas a dejar de preocupar oye, es que me suena a, todo el mundo te va a decir, me suenas a Borges, me suenas, por ejemplo, el caso de él, imagino que le decían mucho acerca de Lovecraft, me suenas a Lovecraft, pues sí, pero hay una tesis también muy, muy sencilla, ¿no? Después de los griegos, todos son refritos, ¿eh? La percepción humana no ha cambiado en los últimos 10.000 años. En nuestro drama seguimos sufriendo
Les aseguro que por las mismas cosas que los egipcios de hace 6.000 años, que no tenemos dinero, que hay crisis permanente, que hay estados de guerra, que no me hace caso la muchacha de mis sueños, que la muchacha se fue con el otro, que me puso el cuerno, que ahora yo se lo voy a poner. Entonces el drama humano más o menos sigue siendo el mismo, ¿eh? Únicamente vamos a hacer lo que sabiamente está haciendo nuestro querido nigromante, adaptarnos a la realidad y al momento específico de nosotros, donde estamos transcurriendo. Sí, no, es lo que nos enseñan mucho en letras, es de pues, todos los temas ya están dichos, todas las corrientes literarias son lo mismo. Una adaptación de la adaptación que hicieron primero en tal año, ¿no? Hace millones de años. Y todos los temas siguen siendo los mismos. La vida, la muerte, el amor, el desamor, la tristeza, la finitud de todo, la existencia permanente de todo, ¿no? Y lo que tiene que innovar uno es cómo cuenta las cosas. Nacen los estilos, los géneros, las corrientes, todo eso. Y suena complicado decir, yo tengo que innovar, ¿cómo voy a contar tal cosa? Pero pues no es tan complicado. Cada quien encuentra su propia voz. Y esa es lo que le llamaríamos la pretensión, ¿no? Que escuchamos, yo voy a cambiar la literatura en América Latina para el siglo XXII, ¿no? Seré un referente. Esto es un acto de vanidad, eso, en vez de compromiso con tu propio quehacer poético, con tu propio quehacer literario, que es expresar lo que llevas dentro. Una vez me topé con una persona en la fila, me acuerdo muy bien que traía un libro y decía que era su versión de la Biblia actual. Y me empezó a explicar los capítulos y efectivamente era la Biblia hecha por él, de ciertos pasajes. Entonces, y hasta que él te explicaba que había paralelismo, decías, pues sí, cierto, es que habría que reescribir incluso la Biblia, ¿no? Incluso habría que ponerla aquí y ahora para esta zona del mundo. Todo ya está escrito, vamos a dar nuestra versión. No dudo que haya genios excepcionales que cuando los leas, sí sientes que te cambian la vida, pero te la cambian a ti. Entonces, yo te diría que no te preocuparas por cambiar el mundo, preocúpate por lo que va a hacer por ti la literatura, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer por ti? Entonces, pues bueno, ese es un postulado también que creo que es bastante válido. Y no, cada quien pues entra a este mundo de la literatura buscando distintas cosas, ¿no? Buscando consuelo, buscando inspiración, entretenimiento, buscando olvidarse un ratito, aunque sea de la realidad tan caótica o tan tranquila como puedan verlo. Y precisamente eso es lo que va marcando su literatura, su quehacer literario. Y creo que pues es interesante, ¿no? Porque dentro de todas las historias, por muy ficcionales que sean, encuentras como pequeños retazos de la vida del autor. Bueno, quiero creer que en mi caso particular, que soy semi-biográfico, sí es esencial, ¿no? Incluso ahorita con el tema de la pandemia, no saqué un libro porque el mundo estaba detenido, pero también era una oportunidad para atender a un mundo detenido, en este caso de la pandemia. Sí dejas necesariamente algo de ti, dejas esa división que tienes de tu propia personalidad, sobre todo cuando haces una novela. Se dice que en la novela es la dificultad que tiene es que el autor se tiene que partir en 10 o 20 partes, ¿no? Para darle a cada personaje cierto peso. En la poesía no ocurre tanto así, sino en la poesía estás buscando tu propia voz, estás buscando a través de ti mismo expresar lo que estás queriendo transmitir, ya sea en primera, segunda o tercera persona, lo que estás buscando experimentar. Hay un momento en cuanto descubres, y yo creo que es el caso aquí de todos, cuando descubres, por ejemplo, que la literatura puede ser más que solamente las palabras, las acompañas con imágenes, con caligramas, y sientes que has descubierto el mundo cuando eso sucedió hace 200 años, ¿no? Para, para entenderlo. Pero es válido porque también es una técnica, es un recurso que no hay que decir que no. Entonces hay mucho. Quitémonos de esa vanidad de querer de cambiar el mundo para encontrar nuestra propia voz, que para mí creo que es lo más importante para un poeta. Sí, qué bueno que menciona esto de los caligramas, porque a mí me parecen el invento más fantástico del mundo, porque rompe completamente con este esquema de, es que la poesía va en versos así chiquitos y todos van hacia abajo, ¿no? Y versitos, 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 todo muy cuadrado.
Pero pues llegan estos jóvenes locados que dicen, sus cosas cuadradas, vámonos para allá. Hay que, hay que alocarnos con la poesía, ¿no? La poesía no tiene por qué ser tan cuadrada, ¿no? Es una expresión del ser, y si mi ser dice que quiere hacer un paraguas con el poema, va a ser un paraguas con el poema y va a salir. Y lo mismo sucede como con los versos blancos, ¿no? O sea, no tienes por qué eh, juntarte todo el tiempo a una métrica específica y estar deshaciéndote la cabeza pensando en un sinónimo que quede en los 14 versos que están ahí escritos. No, si te fluye, te fluye. Fíjate, eso que acabas de decir, se me hace a mí bien importante. Voy a echarme yo solo una flor. En mis libros, precisamente, hubo, y todavía hay una serie de libros que tú los puedes ver, y están llenos de imágenes, llenos de tipos de cambio de letra, porque se está transmitiendo. Ahí es cuando el libro también se hace de arte, ¿no? Tienes un excelente amigo diseñador, diseñadora, pues atrévete. Y después podrás hacer el caso contrario. Después yo saqué libros totalmente limpios para decir que no era esencial los dibujos, o sea, era el momento de usar los dibujos. Lo que acabas de decir de los caligramas, yo también me acuerdo cuando los descubrí, wow, ¿no? Te cambia la perspectiva, no, yo quiero hacer, es que el dibujo o la imagen te ayuda a traspasar las palabras, ¿no? Y de la métrica, bueno, fíjate, tomas a Shakespeare y es horrible porque no le puedes llegar, es un superdotado, o sea, no puedes igualarte a Shakespeare, ¿no? Pero, pero tienes tu propia luz, que a mí se me hace, insisto, lo más importante, ¿no? O sea, imagínate que todos quisiéramos ser Cervantes, ¿no? Imagínate que todos quisiéramos ser Lope de Vega. No podemos. A esos monstruos lo único que nos queda es deleitarnos con su literatura, ¿sí? Lo vamos a tropicalizar, no todos pueden ser, no sé, el futbolista que más te interese, ¿no? No todos pueden ser Ronaldo o Ronaldinho, no sé, y por eso vas a dejar de jugar fútbol, ¿sí? No lo vas a poder pegar al balón como lo hacen ellos, pero sin embargo eso no evita que la gente siga queriendo jugar fútbol. Entonces la literatura también puede ser vista así. Sabes que no tienes el brillo de un sol, pero tal vez sí tu brillo propio sea el de una cerilla y esa cerilla rompa la oscuridad. Entonces hay que saber dónde estamos parados y hacerlo con mucha dignidad y con mucho gusto. Dios, se le sale lo poeta. Bueno, es que pues, necesariamente somos poetas y en algún punto sale todo eso. Es cuando estás embebido en el mundo de la literatura, pues simple y sencillamente estás adentro y no puedes dejar de vivir en poesía, ¿no? Porque sería una especie de suicidio. Hace unos días me encargaron un ejercicio bastante interesante, que es acerca de la técnica de escritura. Dice, ya que Arturo Axio tiene tantos libros, pues cuéntanos cómo le haces, ¿no? Entonces, wow. Tengo un reto de hacer un ensayo al respecto de técnicas de escritura. Hay un ejemplo que siempre doy acerca de la literatura en general, en un libro que sí fue trascendente para mí, de Stephen King, que se llama Mientras escribo. Se me hace a mí un libro esencial por dos razones. En primer lugar, te explica qué es Carrie. Carrie es una adolescente con problemas psicológicos. Pones, ¿qué pasaría si una adolescente con problemas psicológicos tuviera telequinesis? Entonces, esa es y son palabras de él. Ese es de lo que trata Carrie. Entonces dices, wow. Entonces, ¿qué pasaría si es la primera pregunta que nos hacemos cuando estamos escribiendo algo más grande? Y lo segundo, te dice que lo compara con la arqueología, escribir. Hay momentos en los que tú estás escarbando y te dice, eres capaz de exhumar por completo un mamut, un ordinario mamut con perfectamente conservado todos sus huesos, pero es un ordinario mamut. ¿Y qué prefieres? Desenterrar un mamut o encontrar un fragmento de un hueso de un dinosaurio que nunca has visto. ¿Qué es más valioso? ¿Sí? Yo sigo prefiriendo desenterrar mamuts, ¿sí? Porque creer que te vas a encontrar con esa pieza única, pues se me hace algo complicado. Tal vez de tanto escribir logres encontrar algo único, ¿no? Insisto en que lo importante de la literatura para mí es que, de la poesía sobre todo, que es
que tú tomes un libro y sea inefable, que sepas de quién es sin tener el autor. Eso es lo más importante para mí, porque has encontrado tu voz. Dicen algunos que me han leído, dices que en cuanto leemos 3 líneas tuyas, sabemos que eres tú. Entonces dije, bueno, pues quiere decir que he hecho algo, que es encontrar mi propio estilo, ¿no? El siguiente reto sería lo contrario, ¿no? Ojo, porque ahí es donde vuelves a trascender, cuando logras el grado consciente. Hay un ejemplo que yo digo, ¿qué pasaría si Metallica saca un disco de banda? ¿Por qué diablos no lo ha hecho? Quiere decir que está casado y no puede, pues ahí se acabó el arte, ¿no? Entonces, ojo con eso, también se vale que a ti mismo te retes con algo que no fueras capaz de hacer, ¿sí? Me acuerdo mucho una frase de mi mamá que me dijo, es que todo lo que escribes es horrible. Y dije, bueno, jefa, le prometo hacer un libro de amor. Le hice un libro con poemas de amor, ¿por qué? Porque cómo no se iba a hacer un libro de amor. Entonces, eso es padrísimo, que seas capaz de retarte a ti mismo y puedas ofrecer algo que crees que no debas de hacer, porque crees que estás comprometido con un público, cuando lo importante es que te comprometas contigo mismo y te sea satisfactorio, sin importar que sea la palabra satisfactorio para ti, hacerlo. Entonces, si quieres escribir insisto con el tema, una canción de amor, bueno, haz la mejor canción de amor que puedas. Si vas a escribir un poema como el que creo que va a ser mi libro más trascendente, de Nombre Poesías Muertas, donde estás exhumando a un muerto para bailar bajo la luna, bueno, pues hazlo. De eso trata el arte, ¿no? Y la diferencia entre la poesía y la novela es que la poesía siempre tiene arte y la novela no necesariamente. Qué bonito. Wow. Creo que no nos hace falta eso, ¿no? Que nos digan que sí podemos y que lo que sea que escribamos va a estar bien. Porque luego llegas a tus clases de español y te piden un trabajo hecho con tales especificaciones, pero a ti te fluye de una forma diferente, tú experimentas con la poesía, experimentas con el trabajo que estás haciendo y te dicen, está mal. No, Y, es que ¿no? Eso te agüita. lo acabas de decir. Si como técnica para que te enseñes, bueno, es que vamos a hablar de Picasso, fíjate. Picasso llega un momento en que su pintura es muy hermosa, es muy realista, pero para poder llegar al cubismo tuvo que dominar primero otra técnica, ¿sí? Entonces es válido lo que te están diciendo, o sea, ¿eres capaz de académicamente hacer esto? Sí, hazlo, pero aunque lo tuyo fluya por otro sentido, porque es tu voz la que está siguiendo. A nivel ejercicio te diría, por supuesto que es esencial, no puedes deshacer el mundo si no está creado. Entonces, muy importante a nivel ejercicio que sí seas capaz de dominar, al menos imitando, ¿sí? Porque lo acabas de decir y no lo pude tocar, ¿no? Nos enseñamos a hablar imitando, nos enseñamos a escribir imitando, porque es nuestra naturaleza la imitación, para después encontrar tu propia voz. Hay quien nace como genio, como Mozart, pero no todos somos él. Entonces, insisto con este tema, lo importante es que siempre seas tú. Sí, no, también creo que ese es otro punto. Bueno, a mí me pasó mucho en la carrera que te ponías a revisar autores de poesía, de narrativa, y en sus biografías venía, a los 20 años ya tenía 10 libros escritos, a los 12 años empezó a escribir, y a los tantos años ya era una eminencia, ¿no? Y tú con 22 ahí sentado escuchando de él, tratando de salir la semana como de, mm, y yo, ¿qué me espera de la vida, no? Y cada quien lleva su propio ritmo, no todos somos genios precisamente, ¿no? Rimbaud nos dejó dos libritos y cambió la literatura por completo, ¿no? O sea, pero no, volvemos, es una excepción y hay que tratar de tener nuestro propio trabajo. A mí me hubiera gustado, o sea, leerlo él a los 40, a los 50 años. ¿Qué perspectiva del mundo tuvo él, no? Tienes a Baudelaire cuando termina sus grandes obras, ¿no? Entonces dices, bueno, es que ¿a cuál es la edad correcta para escribir? Ahora es el mejor momento para escribir. Entonces, yo creo que sí, esas historias te deben de inspirar, más no limitar que digas, wow, él pudo, bueno, voy a poder yo, ¿cómo? Con lo que tengo y con lo que puedo. Y lo siguiente es, ¿qué tengo que hacer para ser mejor en lo que estoy haciendo?
leer mucho, juntante con las bibliotecas vivientes. A mí me encanta cuando está una biblioteca a un lado de ti, volteas, lo escuchas y dices, wow, sí, no sé nada, pero quiero saber. Bueno, hay que escuchar a la gente que sabe más que uno. Afortunadamente hay muchísima gente que sabe más que uno y hay que escucharlos. Espero que eso les esté sucediendo aquí a los chicos porque pues esa es como mi intención, ¿no? Yo creé este taller en primera para hacer difusión de la literatura que se hace aquí en Guadalajara, que es una literatura completamente válida, completamente diferente a la demás literatura existente, que aparte dice énfasis en la literatura de terror y de horror y oscura, y esa que nadie quiere, pero que a todo mundo le gusta porque son closeteros. Y pues que se empapen un poco de este conocimiento que tienen los autores, que son todos muy diferentes, que todos tienen un conocimiento y un dominio distinto de su arte, de su ciencia, de su poética cada uno, y que se empapen precisamente de todo ese conocimiento que pueden tener ellos, ¿no? Incluido usted. Fíjate que hace unas 2 semanas estuvimos en una entrevista y hicieron mucho énfasis en mi libro, que creo que insisto, Poesías Muertas, que es un libro totalmente aberrante, ¿no? Yo todavía lo leí hace poco y dije, ¿cómo diablos escribí eso? ¿En qué viaje andaba, no? Y la persona me hizo una pregunta que se hace muy válida como reflexión. Le dijo, ¿de dónde sacaste las imágenes retóricas? Porque te das cuenta, es retórica. ¿De dónde sacaste las imágenes retóricas que te inspiran a este libro? Y dije, bueno, es que un día estando en una librería esotérica, dije, ¿cuántos años tienen publicados estos libros? 100, 150 años. Han de ser valiosos estos libros. Ha de significar mucho para alguien este libro. Y empecé a leer cosas que no eran literarias. Y entonces llega el descubrimiento, ¿no? de, de imágenes nuevas, sí, porque tuve, y es algo muy importante, el valor de poetizar algo que no es poético, ni siquiera te diría que es arte, ni siquiera te diría que es literatura, ¿no? Entonces, en ese momento tomas esos libros y de ahí salen las imágenes. No sabes quién demonios va a sacar una imagen distinta, ¿no? Entonces, no puedes darte el lujo de despreciar absolutamente ningún libro. Aquí en Guadalajara hay básicamente, yo tengo detectadas 2 corrientes literarias, que es bastante válido, que yo les llamaría los tapatíos, los regionalistas, los que usan dentro del propio lenguaje nuestra forma particular de hablar, que es bastante respetable porque te están hablando de una aquí y una ahora, ¿no? No voy a citar nombres, además son cuates míos, son excepcionales para escribir, pero defienden su literatura a través del uso de nuestro lenguaje, que imagino lo atractivo que ha de ser para un venezolano, un ecuatoriano, escuchar nuestras palabras únicas, ¿no? Y nuestra forma de entender. Pero en particular trato de quitar y llegar al español neutral, que también a nivel literatura es una tesis. ¿Cómo escribes? Trato de escribir en español neutral. ¿Para qué? Para que la idea sea fácil de digerir. Tienes 2 postulados, ¿no? Los que tratan de escribir a través de nuestro lunfardo, el tapatío, y los que tratan de alejarse de él, ¿no? Como tesis y antítesis de uno del otro, pero cuando lo percibes se vuelve divertido, ¿no? Habrá que en algún momento escribir un libro como mis amigos. ¿Por qué? Porque diablos no. Entonces hay que hacerlo también, pero hay que estar conscientes de lo que haces. Ahí es cuando aparece el oficio, cuando eres consciente de lo que estás haciendo. Los jericayos somos una cosa seria. Pero sí, ¿no? Pues es bastante interesante que exista como esta dualidad, que se permita esta dualidad de escribir, ¿no? De imitar este habla y de meter como palabras muy propias de cada región. Creo que también, pues está interesante, ¿no? Si te pones a leer a un argentino, a un chileno y de repente ves que utilizan palabras de su bagaje, dices, ¿y qué es esto, no? Y te adentras en un mundo de descubrimiento muy interesante que también le da muchísimo valor a su literatura, pero también es válido, ¿no? Alejarse de estos regionalismos, porque pues, es tu estilo, ¿no? Es lo que tú estás haciendo, es lo que a ti te interesa y pues, también un saborcito diferente.
yo creo que te pasó, o tal vez a la mayoría nos pase cuando hablamos particularmente de Sudamérica, de Roberto Arlt. Sí, cuando lo lees, su lunfardo, su calor, su forma de expresarse tan única de Buenos Aires, te hace que quieras conocer Buenos Aires, ¿no? En nuestro caso también, o sea, tomas un libro de nuestros eminentes o prominentes tapatíos y yo quiero creer que eso también te invita, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, debes de estar consciente. Una vez en una lectura, también sin decir nombres, casi me agarran a golpes porque a mí me gusta decir lo que presentar mi libro y decir por qué escribí ese texto, ¿no? Siempre digo como broma, es que después preguntarme, ya muerto va a ser muy difícil, a menos que saquen una ouija, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta, miren, este texto está pasando esto, en esta circunstancia, y de ahí lo saco, y estaba un cuate a un lado que rabiaba, y sí se quiso agarrar a golpes, y a los días me dijo, espérame, es que no existe un lugar para que te digan cómo leer tu propia poesía. O sea, no existe un reglamento, y si existiera, habría que romperlo, ¿no? Que te dijera, tienes que modular la voz, tienes que hacer esto, si tú tienes que impostar la voz, si no es tu estilo, o si tu estilo es totalmente plano, porque con eso transmites la idea, pues es suficiente, ¿no? Si tienes que pararte y declamar, pues adelante, ¿no? Si con eso se transmite la idea. Lo importante es que uses todas las herramientas posibles. Y aparte, pues creo que tampoco tiene nada de malo explicar por qué nació tu texto, ¿no? Y creo que a mucha gente le interesan ese tipo de cosas, sobre todo cuando se tratan de textos muy densos o muy filosóficos o muy curiosos o que simplemente tienen alguna particularidad que les llama la atención, pues claro que quiere saber cómo se le ocurrió al autor escribir de tal cosa, ¿no? Eso es lo padre, ¿no? Cuando haces el contraste es, deja que el lector descubra y de su propia versión, ¿no? Es válido, volvemos, es válido las dos posturas, ¿no? Pero al menos estate consciente de ello, ¿sí? Si a ti te gusta sentarte, tener la pose de rockstar, llegar vestido de determinada manera, tomar un café, adelante, si ese es tu estilo, fenomenal, ¿no? Yo lo dejé de hacer hace muchos años hasta que entendí que la gente, al final de cuentas, después de 3 minutos, ya no le importa cómo estés vestido ni si estás fumando un cigarro exótico o no. Lo que quieren es que tú transmitas algo. Entonces, en esos momentos me ven vestido porque di una clase. Y pues, ¿por qué? Van a ver así en la calle, ¿no? Entonces, también es importante decir que en el momento de la transmisión, en el momento en el que estás con el otro, para tratar de llevar tu trabajo, no es importante cómo estés vestido. ¿Sí? Eso de la pose, al principio está bien, ¿no? Ves a la gente con sus guaraches, los ves con su totalmente transformados, y tú dices, ese no eres tú, ¿por qué vienes disfrazado? Sí, lo importante es que sea la persona con la que estás al día con día. Y dices, este es el cuate que viene ahorita de su trabajo. No, ni siquiera traes una camisa especial para leer. Ese es el cuate valioso para mí. Que aquí en Guadalajara yo veo que hay gente así que dices, este cuate viene en vivo, chido, ¿no? Dices, viene a que lo escuche, viene a transmitirme lo que hay en su ser, no viene, nuevamente, como iniciamos la plática, no viene a querer brillar, viene a querer sacar lo que lleva adentro, y lo que uno lleva adentro, por ese simple hecho, carece de oscuridad, pero no así de belleza. Qué bárbaro, qué bueno que estoy grabando la clase. Estoy diciendo muchas cosas bonitas. Ya me pasarás el link también para escucharlo, porque no vengo preparado, es como decimos, in situ, en este momento, lo que va fluyendo, ¿no? O sea, no hay un guión, ¿eh? No traigo así el apuntador. No, 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 está bien, eso habla pues, precisamente de su literatura, ¿no? Habla precisamente de su quehacer, que tiene esta facilidad para utilizar las palabras y que le salen y suena bonito y Bueno, está expresando ideas pues, redondas, ¿no? Concretas, que tú te quedas, pues sí es cierto. creo que es muy importante la sencillez. Recordemos esa frase que los genios hacen de lo difícil algo sencillo, ¿no? Y los tontos hacen de lo sencillo algo muy difícil. Entonces hay que buscar esa virtud de que sea sencillo, ¿sí? No por ello simple, que son dos cosas distintas, que sea sencillo.
Entonces, si tienes tú la idea lo suficientemente clara, no sé si sea buena o mala, pero al menos es clara, bueno, podrás transmitir lo que quieres. Sí, definitivamente, cuando sabes qué es lo que sientes, lo que intentas transmitir, como salga, será lo ideal para ti, ¿no? Para que llegue esa idea a los demás. Y ahorita que comentaba de la vestimenta, me parece que hay toda una corriente literaria española, me parece, que a todos los autores se les identificaba con una particularidad, que si llevaba un sombrero gris, que si llevaba un paraguas rojo, que si llevaba un saco verde, que si llevaba tal cosa, y todo el mundo los reconocía por eso, ¿no? Ahí va el escritor fulano, porque llevaba siempre su paraguas rojo. Pero, ¿qué hay de su literatura, no? O sea, ¿dónde queda tu arte si solamente te reconocen porque vas con tu paraguas rojo? No dudo que la teatralidad ayude, ¿no? O sea, a que expreses tu idea, pero no puede ser el eje central, tiene que ser un aditamento para, ¿sí? Yo me acuerdo en aquella época oscura aquí de Guadalajara, en la cual yo estaba muy feliz, ¿no? Y me decían, es que esperamos que saques vaho de la boca cuando hablas. Decían, no va a salir vaho, ¿no? Pero vas vestido de ad hoc, ¿no? Para ese momento, porque sí ayuda a transmitir la idea, ¿no? Pero también la gente tiene que saber que estás viendo una representación, ¿sí? Que ayuda a transmitir la idea, fenomenal, que bueno, es otra herramienta. Pero ¿qué pasa? Lo que acabas de decir del autor del paraguas rojo, quedó resumida su vida a una línea, ¿sí? No supe de qué autor era, no supe su trabajo, entonces, pues quedó reducido el autor del paraguas rojo, ¿eh? Muy bien, fenomenal. Bueno, pero ¿cuál es su texto, no? Entonces no lo pudimos recordar en ese momento porque fue más importante el paraguas que lo que llevaba adentro. Y es una verdadera lástima, pero bueno, insisto, no existe una regla. Si a la persona le funcionó y quería trascender a través de llevar su paraguas rojo y lo está logrando, pues fenomenal, ¿no? A mí me hubiera gustado más conocer algo de su trabajo. Y volvemos con ese tema de las poses, si funciona, qué bueno, si no se preocupen, ¿eh? No todos traemos un paraguas rojo siempre. Sí, no, definitivamente cada quien tiene una voz y un estilo propios y cada quien sabe qué teatralidad quiere darle a sus textos, qué efecto quiere que tengan en la gente y pues, es completamente decisión de cada uno. Sí, fíjate, ahorita quiero retomar un punto acerca de los caligramas, quedé corto con los caligramas. Eh, ¿Por qué? Quiero retomar ese tema, porque hay textos en los cuales tú puedes incluso romper o sea, lo que le llaman en teatro, romper la pared y puedes poner dos voces dentro de un poema, ¿sí? Una voz que esté contestando a la otra, sabiéndola alejar del texto y agregando que está contestando, o que tenga al final una métrica repetitiva, que diríamos el caso de un reloj, digo, para que ejemplificarlo, estás hablando del reloj, y hay otra voz que te está marcando el tiempo, tic-toc, tic-toc, tic-toc. Eso también es literatura y eso también es arte, estás transmitiendo algo, ¿no? Entonces, que puedas hacer un poema a dos voces, ojo, como en el piano, cuando se toca a cuatro manos, también es arte, ¿no? Y estás transmitiendo otra idea. Sí, pero para eso, pues hay que leer a los autores que ya lo han hecho, para ver cómo se lo sacamos nosotros. Incluso cuando logras conjuntar haciendo dibujos dentro de tu propio texto, donde no importa el contenido del mismo, sino lo que estás haciendo, donde formas figuras o tú haces dos poemas, ¿no? Con la primera palabra de cada uno se va juntando un texto, con la última palabra del texto formas otro poema, ¿no? Entonces ahí es cuando estás explorando y que es válido mantenerlo, ¿no? Pero no es lo único. Entonces, ojo con los caligramas, hay muchísimo que transmitir, ¿no? Incluso no solo con palabras, sino acompañando el texto con una caligrafía distinta, particular, y acompañándolo con dibujos dentro del mismo. Entonces, sí hay mucho que se puede transmitir en una hoja de papel. Sí, definitivamente. Y creo que todas esas dinámicas nos hacen mucha falta, porque, pues, insisto, en la escuela lo principal que te enseñan es versos alejantinos, versos redondos, versos de tal tipo. Y comienzas a imitar, ¿no? A contar sílabas, que si son
si se juntan las vocales, si no se juntan, si es un pie quebrado y continúa acá abajo, que si hay pus, pero faltan este tipo de dinámicas un poco más alocadas, un poco más divertidas, más experimentales, porque, bueno, por lo menos en mi experiencia, la gente se aleja cuando empiezan a decirle cosas de estar contando sílabas. No le estoy prestando la importancia, por supuesto que es importante conocer de dónde viene la poesía, cómo se empezó a crear y todas esas cuestiones, pero falta también contar este otro lado divertido y completamente expresivo, artístico de la poesía. Te acabas de decir algo que también importantísimo, mencionaste a los haikus, ¿no? Los haikus tienen su propia particularidad, pero resulta que un autor aquí de Guadalajara, que yo lo tengo así en el top de escritores de aquí de Guadalajara, Elías Nandino, cuando los trajo aquí a México, los tropicalizó, los hizo muy mexicanos, entonces entendió que los haikus pueden ser mexicanos, entonces también importantísimo si pueden conseguir ese libro de haikus de Elías Nandino, que él es el que de hecho creo que los trae a América Latina, al menos a México sí, sería importante porque precisamente cambia la métrica de los haiku, cambia el ambiente que debe tener un haiku y no lo hace muy, muy local. Y ya te llegas a la siguiente pregunta, ¿puedo yo romper la estructura de algún poema o de algún estilo? Bueno, de eso se trata, para eso hay que saber contar las sílabas y para eso hay que saber que existe para que lo puedas romper. Entonces, nuevamente, eso es de mucho estudio. Sí, no, y creo que a todo el mundo le hace falta eso porque, bueno, mi experiencia, de nuevo, es que ahorita imperan los poemas del enter, que es un fulano escribiendo su debraye, todo lo que lleva adentro lo saca en un texto a renglón seguido y después cada 3 palabras le da enter y otras 3, 4 palabras y le da enter, ¿no? Porque según él está haciendo poesía, pero en realidad es un texto a renglón seguido, cortado en pedazos nada más, y cree que eso ya es una poesía, ¿no? Pero pues le falta toda esta teoría, todo este estudio que está mencionando, que también es muy importante. Incluso, fíjate, vamos a ir, eso me gusta, dentro de que se llama la reducción al ridículo, ¿sí? Incluso si estás únicamente separando los textos por palabras y me dices que esa es la intención, teniendo en frente toda la teoría que ya la traes atrás y que la idea es romper todo eso, entonces estamos hablando de arte nuevamente, ¿no? Pero si únicamente lo estás cortando para que se vea cuadradito y se vea bonito, pues carece de lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces volvemos a la imagen esa que les di de Picasso. ¿Cómo llega al cubismo? Bueno, porque tuvo que pasar por todas las escuelas. Si tú me estás diciendo que llegas a los textos cuadraditos, recortados y que incluso haga por ahí algún versito, que tenga algo de musicalidad interna, porque es del deseo de la persona, si me explica que tuvo que leer todo esto para llegar a esta corriente actual, está del otro lado, pero dime que esa es la intención del texto, ¿no? Y demuéstralo, ¿no? Es que estoy precisamente rompiendo con la métrica de las 14 sílabas. ¡Ay, hijo! Y la quiero romper. Entonces, ya si me lo estás mencionando, espérame, entonces él tiene otra intención. Entonces, ojo, es importante, pero volvemos, para poder mencionar eso, pues hay que conocerlo. Conocerlo es amarlo. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que tenemos que pasar por un par de escuelas, un par de teorías, antes de empezar a hacer locuras con cualquier arte. Sí, precisamente, fíjate, acabas de decir algo antes de sacar un libro o dos, habría que ver qué tenemos dentro. Recuerden que las personas que saben dudan mucho y los tontos son los que se avientan así porque no saben nada, ¿no? Pero eso no tiene que ser tu limitante, ¿no? El conocimiento que vayas adquiriendo, sino debe ser tu motivante, ¿no? Es decir, bueno, es que yo tengo esto, yo soy, con letras mayúsculas, esto, esta es mi versión actual, ¿sí? Habría que leer a los clásicos con una sola premisa: ¿por qué han subsistido en el tiempo? Que esa es la pregunta, ¿no? ¿Mi literatura será tan efímera que no va a trascender? ¿Qué hace el mito que lo acabo de leer, el mito de Perseo? ¿Por qué lo sigo leyendo? ¿Sí? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué los textos, ahorita se me vino
de las pirámides, ¿no? La última palabra, de las pirámides egipcias arriba tenían una frase. ¿Por qué escribían esa frase? ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¿Cuál es la diferencia entre los mitos griegos y los mitos que estamos creando? ¿Cómo llego a ser los que trasciendan? Esa es la pregunta, y si lo estoy haciendo. Entonces eso es padrísimo, ¿no? Que tú digas que, que tengas esa base, ¿no? ¿Por qué subsistieron estos textos? ¿Por qué la Edad Media tuvo tan poca producción? O sea, y aún así la producción que hubo, ¿por qué trascienden esos 2 o 3 autores de la Edad Media? Sí, entonces vas haciendo esas preguntas que creo que son las correctas para contrastarlas con el aquí y ahora y encontrar las similitudes. Sí, no, y la idea es precisamente contrastar, no enfrascarte en un, ellos trascendieron, pero yo no puedo porque no tengo esa genialidad, o yo no puedo porque mi tiempo es diferente, o yo no puedo por tal cosa. No, sí que puedes, pero tienes que encontrar tu forma de cómo trascender, ¿no? Fíjate, aquí es importante nuevamente eso, o sea, el fútbol de barrio, ¿no? ¿Por qué sigues jugando fútbol de barrio si no eres Ronaldo? Porque lo estás disfrutando. Entonces, independientemente que sea la palabra disfrutar para ti, lo estás disfrutando. Entonces, si estás disfrutando tu quehacer literario y te está sirviendo, pues qué bueno. Oye, tengo 50 años, pues evidentemente ya no debuté en primera división, ¿no? Hay un meme que me gusta mucho: si tienes 10 años como escritor emergente, pues ya no emergiste, ¿sí? Entonces, pero te sigue haciendo a ti, sigue funcionando a ti ese trabajo literario, síguelo haciendo. Lo primero que tienes que hacer en la literatura es por ti, ¿sí? Y después por ti. Y si en ese camino a alguien le gusta, fenomenal, ¿no? Pero que te sirva a ti lo que estás haciendo. No, pues qué razón tienen todos los demás autores. Está repitiendo muchas cosas que nos han dicho los demás autores. Ahorita que mencionó lo de hacer la literatura por ti, me parece que fue Jorge Lozano el que nos lo mencionó. Que lo que tú crees, que tú hagas, si te gusta a ti, ya vas bien. Si a ti te llena, si a ti te complace, ya vas por buen camino. Si continúas y a alguien más le gusta, ya es ganar. Ya llevas 3/4 de cuerpo adelante, ¿no? Y eso es. ¿Sí? Y hay que llevarlo al siguiente nivel, todo esto que estamos hablando. ¿A qué me refiero? Hace unos años, un amigo me hizo una de las preguntas más trascendentales que se me han hecho: ¿qué buscas con escribir? Y mi respuesta fue muy sencilla: dije, ser leído. O sea, tienes que reducirlo de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Buscas con escribir ser leído, Arturo? Sí, ese es mi objetivo. ¿Por qué no están tus libros gratis en el internet? Puesto que es tu objetivo ser leído. A los meses empecé a poner todos mis libros gratis en el internet, excepto el más reciente, porque yo dije que quería ser leído. ¿Sí? Entonces, ahí rompes un paradigma, ¿no? Ay, mi libro tiene un costo. Pues sí, el libro físico sí tiene un costo porque es material, ¿no? Pero las ideas no. Y las ideas no pueden, imagínate la tragedia que ha sucedido, estoy seguro, y ya me tocó vivirlo con un autor de genealogía de aquí de Jalisco, de nombre Gabriel Agraz. Ya no están sus libros en físico aquí en México. Hay libros que tuve que encargar copias, escáner de sus libros en bibliotecas en Estados Unidos, ¿no? Porque no hubo la capacidad por su época, de los 40, 50, 60, de digitalizarlos, ¿no? Entonces, qué pena que se pierdan, y que como lo han hecho, muchas veces se han perdido por querer atesorar el libro como un objeto, no como una idea. Yo a todos ustedes les digo: oye, es que ni siquiera tengo dinero para publicarlo, pues súbelo al internet, tendrá la retroalimentación en su momento, y tendrá la satisfacción de ser leído, que es al menos yo por lo que lo hago, ¿no? O sea, la literatura yo la hago para mí, para satisfacerme a mí mismo, para desahogarme a mí mismo, pero para ser leída. Entonces, bueno, ahí lo tienes. O sea, ahí hay similitudes en diferentes voces, incluso como la de Jorge, que es un autor muy valiente, escribe también muy, muy chido, sus particularidades acá vampíricas, tiene su buen de Braille, el Tepet. Estamos llegando a las mismas conclusiones porque creemos que hemos transcurrido más o menos por lo mismo, ¿no?
Y eso es padre lo que estás diciendo, a ver, oye, están llegando más o menos a las mismas conclusiones, puede que se corra el riesgo de que sea cierto ante tantas voces distintas que nos han puesto de acuerdo, ¿no? Entonces, ojo para los que están escuchando, compárenlo dentro de nuestra forma de narrarlo o de decirlo, y si son las mismas ideas, pues puede que sea cierto. No, definitivamente yo creo que sí es cierto, porque pues no por nada han llegado cada uno al lugar donde están. Han transcurrido su buen camino y en el camino pues han encontrado pues estas pequeñas verdades, ¿no? Estos pequeños enseñanzas de la literatura y los están compartiendo, lo cual se agradece mucho, porque no Enseñanza. todos lo Bueno, cada quien, ahorita te voy a hacer un chiste ahí al respecto. Y fíjate, son verdades universales, no aplicadas a nuestro estilo de literatura. Fíjate, la conclusión todavía es más importante, aunque compartimos ciertos gustos los tres por cierta manera de percibir el mundo y de quererlo plasmar en lo que hacemos, quitas eso y esas ideas las pones en otro contexto y son verdades universales. Estamos llegando a esa, o están ustedes llegando por tu mano a esa conclusión. Esto mismo aplicará para quien escriba, no escriba poesía, y para quien escriba novela, para quien quiera transmitir sus ideas, incluso sean novelas rosas. Eh, hay quien cuando entra al baño incluso le duele jalar la cadena, ¿no? Porque se va una parte de él. Hay quien no, hay quien simple y sencillamente nos damos a la tarea de dejar que fluya, ¿no? Que eso es lo importante, que fluya, que fluya, que fluya, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y compartir, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Encontrarte con gente que tiene los mismos anhelos, que sabes que va a transmitir ideas, pues bueno, ve y aligérales un poco la carga, ¿no? O sea, sé bondadoso y di lo que crees, ¿sí? Tus verdades créelas, o sea, perdón, transmítelas para ver si no sufren tanto. Y que sepan, en este caso de la literatura, que hay muchísimo por leer y muchísimas cosas por descubrir. Aunque ya todo fue escrito, sí, pero no ha sido escrito por ti. Entonces, pues, a dar la versión de la realidad. efectivamente. Maestro, ¿nos quiere comentar algo? Mande. Así, quería tomar la palabra, una porque no quiero perderme la oportunidad de escuchar algo y hablando, Arturo, de compartir. A mí me gustaría que nos compartieras alguno de tus textos porque lamentablemente la próxima semana yo no podré estar aquí, Nicole. Ya me grabarás también, por favor, esa sesión porque ni Rafa va a poder estar. ¿Verdad, Rafa? Nos vamos a aplicar examen. Entonces, sí me gustaría que nos compartieras, Arturo, algún texto. Ok, pues más bien un par. Ah, los que quieras, pero sí, te digo que no quiero irme con dejando pasar esa oportunidad, ¿no? De escuchar algo. Sí, gracias. Fíjate, voy a estos dos, así medio al azar. Muy bien. Me di cuenta que, y es que esa es la onda que digo que me matan cuando los explico, maestra. Como yo soy muy de leer en vivo, hice un texto, un poema, un trabajo literario que se titula Frases que hacen temblar a cualquier hombre. Pero cada que lo leía, la gente agregaba más frases que hacen temblar a cualquier hombre y va en la tercera parte. Entonces, frases que hacen temblar a cualquier hombre, parte 2. La finalidad de este texto es romper con la formalidad y que la gente también pase un buen rato, ¿sí? Que es importante que se inviertan las personas, ¿no? Porque también eso es la literatura. Frases que hacen temblar a cualquier hombre. 2. No han depositado. No me ha bajado. Pensión alimenticia. Quiero que me hables de ella. Entonces son frases que tú dices así como hombre, dices, cuando te las dicen, dices, wow, qué miedo, ¿no? Cualquiera de las 4 que acabo de decir, que es un texto que hace ameno el momento. Y este otro texto, a mí me gusta mucho y es parte del estilo, eh, los títulos, o sea, que sean llamativos, que te quieran transmitir algo, ¿no? Que sea
también una imposta, ¿no? Insecticida para el estómago. Entonces habla de cuando tienes maripositas, ¿no? Es pinches maripositas, ¿por qué no puedo tomar un insecticida, ¿no? Entonces, ya no puedo escribir un poema de amor, ahora que estoy lleno de obligaciones y el tiempo no es mío. Ya no puedo escribir un poema de amor, ahora que el mundo me ha hecho añicos y me ha dejado de importar. Ya no puedo escribir un poema de amor, ahora que la rutina gobierna y sé de lo peligroso de conocer gente nueva. Ya no puedo escribir un poema de amor, ahora que la realidad es cruda y le he cosido con pastillas las voces a los fantasmas. Mis deseos son cada vez más simples, tomar hasta el cansancio, alejarme de los idiotas, esperar que el dolor de huesos solo sea por la mañana. Entonces, dos textos, uno con una idea que es cuando estás leyendo frente al público, y el segundo ya es un texto un poquito incluso en su estructura que se puede hablar de cómo está escrito, ¿no? Los primeros versos mantienen, y lo digo, esto no lo explico normalmente, pero se puede percibir, ya que es un taller literario, se puede percibir que en los primeros cuatro, bueno, las primeras cuatro estrofas hay cierta métrica que se está queriendo respetar y cierta estructura que está cambiando. Si fuera música diríamos que estamos trabajando sobre una idea melódica, la estás cambiando, pero se mantiene la idea. Y el último verso sería la conclusión, no necesariamente bajo la misma estructura, que es algo que a mí me gusta, romper en el último verso y llegar a cierta idea cambiándola un poquito, ¿no? Insecticida para el estómago, pues estás como que triste, ¿no? De saber que no puedes escribir un poema de amor. Y al final la respuesta es, ¿qué es lo que te queda, no? Pues esperar que el pinche dolor sea nomás momentáneo, que es básicamente reduciendo el texto a esto. Bien, gracias Arturo. Hoy aprovecho también, les decía que yo esperé con muchas ansias este momento porque si bien yo no soy escritora, yo fluyo más en la poesía que en la narrativa, porque he dicho también que hay que tenerle mucho respeto a la narrativa, ¿verdad? Y le dije a Nicole, ay Nicole, le digo, bueno, por lo menos un invitado va a ser de poesía, lo voy a esperar. Y es también toda esa cuestión que ya estuvieron mencionando Nicole y tú, de cómo los jóvenes o bien le temen a la poesía o tienen ese prejuicio precisamente con relación a pensar que toda la poesía habla de amor o que es algo cursi, etcétera, etcétera. Y bien lo decían ambos, ¿no? Puedes hablar de cualquier cosa, simplemente hay que saber cómo decirlo y si quiero decirlo de una manera, pues adelante. Ahorita me hiciste recordar, cuando yo estuve en la facultad, tuve el gusto de conocer a Ricardo Castillo y comprendí que hay un tipo de poesía también lúdica, ¿no? Y a veces los jóvenes piensan que hablar de poesía es hablar de lo sublime nada más. Y cuando conocí ese texto de, si mal no recuerdo, Las ganas de orinar y todos esos textos tan divertidos, que después lo tomé como estrategia para dárselos a conocer a los jóvenes y comprendieran que está ese otro lado también. Sí, maestra, ¿Sí? concuerdo con usted, la literatura, y particularmente en América Latina desde los 70s, 80s, ha sido de particular porque no habla mucha poesía de amor, sino se habla de la vivencia de América Latina con sus guerras, ¿sí? O sea, las particularidades de nosotros, de las guerras de guerrillas, por hablar de Centro y la parte norte de Sudamérica, es muy particular y no es poesía tradicional típica de amor, ¿sí? Y lo lúdico, no, pues es un viajezote cuando estás escribiendo precisamente eso, cuando te pones precisamente que te desconectas y dejas que la pluma fluya, ¿no? Para donde quiera ir. Entonces, la literatura es tanto como tú quieras. Y te voy a hacer un comentario, maestra, muy, muy bueno, que también soy novelista. La novela se parece más a una sinfonía, porque necesitas muchas voces y armonizarlas para llegar a un buen fin. La poesía es una sola voz, la del escritor, la del autor, ¿sí? Que está transmitiendo una sola idea. Es muy complejo una novela, porque incluso se teoriza mucho sobre la novela. Y la poesía tiene todo lo contrario, tiene muchísima libertad.
Oye, Arturo, también pensarían, porque de repente, que también les digo que aún así no le tengan miedo a hablar del amor o de todas esas emociones o sentimientos que están ahí dentro y que pues tienen que salir, ¿no? Y por otro lado, lo que decías de la narrativa, ahora entiendo por qué a mí me cuesta encontrar tantas voces, ¿no? Porque la verdad que para mí sí es muy complejo, perfilar a cada personaje, etcétera, etcétera, y se lleva tiempo. Sin embargo, he escuchado que compañeros o incluso alumnos me dicen, no, maestro, es que es muy difícil escribir poesía, yo no podría escribir poesía, ¿no? Y no es que sea ni fácil ni difícil, creo yo, no sé si lo comprendí de esa manera o yo soy de la idea de que la poesía llega a ti, ella llega precisamente para sacarla, ¿no? Yo también me preguntaba, ¿de verdad será tan fácil o difícil encontrar una imagen que, como me gustó también lo que decías, con tan pocas palabras puedo decir algo más profundo? Entonces, pues no sé qué tan fácil o qué tan difícil sea, pero de igual forma les digo a los jóvenes que si bien yo no voy a escribir poesía clásica o demás, que por ejemplo yo soy más también de escribir o verso libre o prosa poética, sí es necesario conocer algunas formas clásicas, como bien lo decían también, dentro de todo el campo de la literatura, ¿no? Sea narrativa o sea poesía, hay que conocer también para luego encontrar ese estilo, que bien yo también soy de los que considera que nada surge de la nada. Incluso no sé si les platiqué en alguna ocasión que teníamos un compañero en la facultad, Nicole, lo recuerdo también, que se peleaba tanto con un maestro diciendo que él le quería ser original, iba a ser original, plenamente original, ¿no? Y se la pasaban los maestros diciéndole que pues que era imposible porque nada surge de la nada, ¿no? Oye, Arturo, no sé si has escuchado, me puede equivocar de escritor, creo que era Borges el que decía que para él solo había 7 metáforas y esas metáforas se recreaban y se recreaban y se recreaban, ¿no? Cuando le preguntaban por sus constantes también dentro de la poesía que hay, todos sabemos que sí, hablar de Borges, hablar de Cortázar, pues es quitarnos el sombrero frente a ellos, ¿no? Sí, son autores hiperlativos, sí. Particularmente Borges, cuando lo ves en los videos, lo único que puedes hacer es contemplar la belleza. Así es. Absolutamente nada. Vamos que quiero hacer un comentario de lo que estás diciendo acerca de la facilidad o dificultad. Yo nunca le pude pegar al balón bien, jamás. De hecho, mis enemigos de los equipos de fútbol querían que yo pateara los penales, ¿no? Porque las iba a fallar. Entonces, si no se te da la literatura, la poesía, en alguna de sus ramas, no la tomes porque te estás forzando y se va a notar que es forzado, ¿sí? Entonces, si lo tuyo es la narrativa, relato corto o novela, bueno, ese es tu camino. Ese es el problema de querer forzar, ¿no? O sea, no, es que te tiene que gustar, como por dónde, por qué dicen que me tiene que gustar, ¿no? Insisto en el tema acerca, te lo dijiste una palabra acerca de el perfil de los personajes. En la novela se teoriza mucho, por ejemplo, que son las fichas sinalépticas, donde desarrollas la personalidad de tus personajes. Es una herramienta que te ayuda a visualizarlos y te ayuda a transcurrir la novela viendo mi personaje es capaz de esto. No, no es capaz de esto. Tiene estas muletillas en su lenguaje, hay que estarlas usando. Su perfil psicológico, aunque no lo transmitas literalmente en la novela, sí, ahí es donde empiezas a teorizar. En la poesía se puede teorizar pues un poquito menos, ¿no? Porque para mí, es más del alma, ¿no? Y la novela, pues sí, es más estructura, por eso lo comparo con una sinfonía. Al menos yo que he escrito las dos cosas, aunque se me da más la poesía, la novela sí es una sinfonía, es de más trabajo y del cual puedes abundar más, ¿no? Y la poesía no, la poesía es instantánea, es un golpe así, y te llega el momento, y te llega la idea y la sacas como puedes, ¿no? Y la novela no, es un poquito más de, a ver, siéntate, a ver, vuélvelo a leer, a ver, fíjate esto, ok. Y esas serían las diferencias, ¿no? Y no es que una sea mejor que otra, son solamente para personas distintas. Así es, pues muchas gracias. No sé si alguno de los chicos, Nicole, que también se anime a preguntar algo, a compartir algo, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes, muchachos, escribe poesía, ha intentado escribirla, o aquí está Arturo para contestarles lo que quieran, ¿verdad, Arturo?
Gracias, claro que sí, maestra, de eso trata, de lo más bello que hay en este mundo. Ah, sí. A mí también me ha parecido de lo más bello que ha llegado a mi vida, por eso te digo que uno no lo espera y ya que llega dices, ay, caray, pues como que yo descubrí algo maravilloso, ¿no? A través de ella. El alma se sostiene de esto, en mi caso de la poesía y de la música sí se sostiene. Sí. Yo los invito, incluso los que hacen novela, pueden esconder la prosa poética dentro de la narrativa, y eso es, por eso el poeta que escribe novelas es muy distinto, porque no deja de estar viviendo en poesía. Ah, mira, qué bueno que dijiste eso, porque también le he dicho a los muchachos que dentro de la narrativa, yo he leído también novelas o cuentos en donde puedes incluir también un texto poético o simplemente algunos versos cuando la intención es esa o lo se justifica dentro del relato de la narración, ¿no? Y qué maravilla, pues considero que lo enriquece más, ¿no? Lo acaba de decir, maestra, precisamente cuando llegas a la intencionalidad, la necesidad que te grita en ese momento cuando escribes una novela, dices, es que para transmitirlo de la manera correcta, necesito tomar este poema, y que es válido, ¿no? Me imagino en alguna circunstancia dentro de una novela, estás queriendo enamorar a alguien y necesitas hablar en poesía romántica, ¿no? E incluso la literal, o sea, la transcribes tal cual la prosa, ¿no? Y entonces tú dices, ¿eso sucede en la vida real? Claro que sí, ¿no? Cuando traes ahí tu texto y se lo dices a alguien para transmitir esa idea. Entonces, si hay intencionalidad en que el texto lo tenga justificado y además te hace que brille tu texto, bueno, inclúyelo, no tengas ningún miedo, no hay ninguna regla, y si hubiera, habría que romperlo. Por ejemplo, ahorita también viene a mi mente el texto de Cortázar, que supongo que probablemente lo has leído, de Tu más profunda piel, que me encanta. Para mí es todo un poema narrativo. Sí, bueno, lo de Cortázar, insisto, es que a los genios solamente los puedes disfrutar. Así es. ¿Sí? Muchachos, adelante, pregunten, diles, Nicole, pregunten. Si no, yo ya los había amenazado ahorita en el chat, Sí, que se prepararan. Por eso dije, bueno, voy a animarme a ver si luego alguno de ellos se anima. Sí, no, muchachos, porque yo sé que ustedes leyeron, han sido mi mejor grupo, y no porque se los diga a ustedes, sino porque de verdad han sido los que más leen las cosas que les paso, y yo vi que unos estaban leyendo, así es que compartan con Arturo sus dudas, sus inquietudes, sus reclamos también, cómo no. Sí, sí, hay muchos reclamos, sobre todo en todo. O sea, sí. Afortunadamente la poesía adolece del ser humano, es perfectible, no es perfecta la poesía, ¿no? Incluso la de los más grandes genios adolecen de esto, qué hermoso que se llama estar vivo, y eso hermoso que hace que te equivoques, ¿no? Entonces, a ver, muchachos, con esas porras que les echó Nicole, adelante. Sí. Jorge, Sofía, Rocío, Rafa, deja un ratito de calificar, relájate, Rafa, relájate. Estoy escuchando y pues yo no soy bueno en esto, ustedes saben, en eso de escribir, nunca, bueno, sí escribí, pero pues las cosas que hay, como decían, se me ocurrían en el momento y mis sentimientos, ¿no? Para evitar ir al psicólogo. Finalmente terminé yendo al psicólogo, ¿verdad? Pero de todos modos sí fue una ayuda en ese momento. Pero pues sí estoy escuchando y hoy en día pues no es algo que lo haga, pero pues que me gustaría, ¿verdad? Precisamente por estas cuestiones, yo en mis clases de historia, porque pues, trato de que no sean aburridas, ¿verdad? Que no tengan ese estigma que tenemos siempre de la historia y la filosofía que no sirven para nada. Y pues precisamente por eso que no sirven para nada, son tan necesarias en la vida. Entonces, pues también me interesa el que de alguna manera llegue más rápidamente a los estudiantes, ¿no? Y que llegue de la mejor manera.
Y entonces por eso me meto aquí a estos talleres, para aprender un poquito más de las voces expertas. Rafael, acabas de decir exactamente, la literatura no tiene ninguna utilidad, exactamente, ninguna, porque no es utilitaria. Es el problema, queremos que tenga así, mira, me dejó esto, sí, pero durante la pandemia entendimos que podemos vivir con todo, menos sin arte, sí, capacidad de ver películas, de escuchar música, de autocontemplarnos, y la historia, pues será aburrida, depende de quién le esté contando, ¿no? A mí me apasiona tanto, cosas de la historia, también conocerla, preguntarte cosas por ejemplo, de México, de nuestra historia, que no te quedes con la duda, y eso hace que sea apasionante, ¿no? Hace poco estaba leyendo un libro de este genealogista Gabriel Agraz, donde menciona la Inquisición aquí en Guadalajara, y así volteas para arriba y dices, caray, teníamos Inquisición, o sea, aquí quemábamos gente, y empiezas así a preguntarte, porque pues no vienen en los libros de texto esas preguntas, ¿no? Y aquí ante el inquisidor, usted jura, y hijo, se me imaginé, ¿no? O sea, aquí en Guadalajara, el inquisidor, y usted jura, y eso está padrísimo, ¿no? Y eso te lo da leer la historia también, ¿no? Entonces, por supuesto que no es aburrida la historia, es la cosa más hermosa que hay. Definitivamente, ¿no? Y uno que es vanidoso y quiere hacer, como dice ahora el meme, ¿no? Uno que es vanidoso y quiere vivir de eso, pues entonces, imagínate si uno no se apasiona por ello, pues entonces también pierde ese sentido, ¿no? Para que llegue a los estudiantes, pues debe de uno apasionarse por ello. Pero yo me refería a que carga un estigma de que muchos piensan que es una clase aburrida, y entonces, pues, precisamente, pues, hay que buscar la manera de llegarles a las nuevas generaciones, y, pues, no sé, ahorita se me fue la idea, porque precisamente con esto de andar calificando y andar, escuchando todo, pues, precisamente, ¿no? Es mi interés que básicamente lo que uno pueda hacer posible para que llegue bien el mensaje a los estudiantes. Entonces, por eso me gusta meterme hacia los talleres, a ver qué puedo sacar que me pueda ayudar con más ideas. Pues, gracias por la retroalimentación, gracias. Oye, Gracias. Arturo, yo entiendo perfectamente a Rafa, porque efectivamente yo tuve una experiencia así en donde a mí me parecía la historia aburrida hasta que llegué a esa conclusión de que el problema no era la historia, era quien me había transmitido esas cuestiones relacionadas con la historia, que no me despertaron esa motivación o ese interés. Y luego yo incursionando en la literatura, que para mí la historia es también fundamental, sobre todo para entender la literatura, para los que escriben narrativa, por ejemplo, ¿no? O en cualquier clase. Nosotros, decías tú hace un momento que también impartías clase, Arturo, ¿clases? Sí, de hecho tengo mi doctorado en educación. Ajá. Y lo primero que me enseñaron en el doctorado es muy simple, tú eres un motivador. Entonces, si tú motivas a tus alumnos, te van a dar más. Entonces, el secreto es lo que estaba viendo nuestro José Rafael. O sea, ¿cómo los hago que despierten? Bueno, paso uno, tú debes llegar motivado a la clase. Así es. Incluso siempre he pensado que todos los maestros deberíamos de tener, tú dices que tienes un doctorado, ¿qué dijiste? Doctorado en educación. Fíjate, todos deberíamos de tener por lo menos una especialidad cualquiera que sea en pedagogía, porque no entendemos que un docente, eso es lo que me pasaba a mí incluso como alumna, yo decía, de verdad, este maestro tiene vocación para impartirnos esta clase que está haciendo aquí, ¿no? Y aunque yo jamás pensé en la vida ser docente y convertirme en docente, aun cuando mi familia paterna tiene muchos docentes dentro del círculo familiar, esa es otra cosa que llegó a mi vida así sin esperarla. Y que dije, híjale, es otra cosa que por supuesto que no dejaría, ¿no? A veces me dan ganas de jubilarme ya por otras circunstancias ajenas a los estudiantes, ¿eh? Siempre lo he dicho, más bien lo que me hace resistir son ellos.
pero tú comprenderás o imaginarás a qué otras cosas me refiero en cuestiones de las cosas absurdas que descubre uno dentro de la educación, o más bien a las personas absurdas que dirigen nuestras instituciones. Pero a lo que me refería es que sí es fundamental entender que yo tengo que llegar a los estudiantes con algo que les motive y enamorarlos en lo que yo estoy impartiendo, sea historias, sea matemáticas, ya no se digan las matemáticas, con las que yo sufrí también muchísimo, pero creo entender por dónde va Rafa, que siempre he pensado lo mismo y que yo le agradecemos todos que esté también aquí y que todos estamos aquí para aprender. Les digo que no saben cuánto aprendo yo de lo que me llevo ya sea mis clases en cada una de las unidades de aprendizaje o bien de un taller a otro de los que ando también saltando por ahí. Es muy enriquecedor y uno aprende de los jóvenes tantas cosas que lo único que quisiera retribuirles no es eso, encontrar esa cuestión lúdica o esa pasión por lo que hace uno, ¿no? Sí. Maestra, a usted en esa retroalimentación, no necesariamente un gran profesionista es un gran maestro. Así es. Precisamente por eso es importante la pedagogía de los maestros, de los docentes hacia los discentes, porque tú ves, por ejemplo, en mi campo del derecho, tienes maestros, dices, no juegues, es magistrado, oh, es Dios, ¿no? Pero no sabe explicar. Entonces, pues ese igual es el problema. en la literatura pasa lo mismo, o sea, si tienes un texto extraordinario, pero no sabes transmitir la idea, pues tu literatura en vivo va a ser muy aburrida. Así que también debe ser un placer el leer en vivo. ¿Sí? Se respeta a quien no le gusta, pues, pero también es eso importante, la animosidad con la que llegas a las clases, que te dicen, hoy estás feliz, y sí estoy feliz, ¿cómo ves? Y eso lo transmites a la gente y la gente te responde de la misma manera. Y aquí está el resultado. La gente, yo veo que casi todos se quedaron, quiere decir que el taller está funcionando y les ha latido. Nomás aquí falta que pues tengan digan, a ver, Arturo, platícame esto, o no sé, yo estoy atorado en esto, para romper esa pared que nos dicen en el teatro que también se tiene que romper. Así es que anímense, muchachos. Lástima que había un joven, ¿verdad, Nicole, que no pudo asistir hoy por cuestiones de que tenía que hacer un examen, pero a él le interesaba mucho la poesía también, por eso le pidió a Nicole que lo grabara. Ojalá y el próximo sábado él sí tenga la oportunidad de escucharte. Pero de los que están aquí, muchachos, platíquenle a Arturo, platíquenos, compártanos qué experiencia han tenido con la poesía, si han escrito, no, qué pasa, a ver. Y muchachos, aunque sea para decirle a Arturo, anímense. Si les gustó un texto, si no les gustó un texto, ¿por qué les gustó? No lo sé, comenten comentarios. ¿Quién se anima? Anímense. Adelante, Sofía. Sofía tiene la mano levantada, ¿eh? Sí. ¿Sí se me escucha? Sí. Ah, ok. Ya ven que estaba fallando mi micrófono antes. Bueno, yo quería preguntar, ¿cómo fue que se fue por ese lado como un poco más oscuro, supongo? Creo que con el poema que leyó hace rato se entendió un poco que, no sé, lo cruda que es la vida es lo que lleva a uno a veces a escribir cosas más así, pero no sé, ¿empezó escribiendo así desde siempre o sí empezó como que con algo más romántico? Dame un segundito para solucionar. Ay, ya, se me fue el estornudo. Ahí está, ya, estamos en paz. Una disculpa, gracias. Fíjate que lo que acaba de decir la maestra Miriam, de la nada, nada, sacas lo que llevas dentro. Como reto, fue con mi mamá que me dijo, a ver, un libro de amor, hijo, y ay, estoy como fregados, no. Y sí le hicimos un libro que se llama Aguas del Azur. Entonces, ¿por qué? Porque diablos no. Pero lo que yo hago sí es semi-biográfico y es lo que llevo dentro. Como a qué hacer, eso todavía no ha salido. Una amiga en España, muy buena compositora, me pidió una canción de amor. Dije, ay, una canción de amor. Y se te iluminan los ojos, ¿no? Porque es un reto. Dices, ay, híjole. Y de amor con pianito, y sí, con pianito y violín y todo. Ay, híjole. Y con tu voz, sí. Pues te debe dar gusto porque es un reto, ¿sí?
imagínate nuevamente oh, no, es que eso no es mi estilo, yo no, eso que van a decir mis fans. Y no, al contrario, oye, sí, oye, es como si me llegara uno de mariachi. Si, oye, escribes una canción, ay, híjole, pues sería interesante hacer algo con mariachi, aunque no es tu estilo, aunque no está en tu ADN, como que hacer literario está padrísimo el ejercicio. Entonces, saco lo que llevo dentro, eso que te quede claro. O sea, mi visión del mundo es que sí me malviajo de repente y veo, ay, hijo de su fregada madre, este poema habla de eso, el de insecticida para el estómago, ¿no? O sea, pues no puedo hacer un poema de amor porque no estoy enamorado. Habría que ver si llega el amor nuevamente a las puertas, pues sacaríamos textos de amor. No lo dudo. Qué feliz me hace, no tiene idea, porque cuando yo conocí su literatura, el primer libro que leí fue Ángeles Suicidas, No. quedé, wow, fascinada, embelesada, no sé, fue fabuloso, fue increíble, no sé qué fue, porque creo que en ese entonces todavía no se creaba este taller, todavía era alumna de estos talleres, y no sé, encontrar esta literatura oscura que es precisamente sacar todo lo que llevas dentro y si lo que llevas dentro está oscuro, está podrido, está enojado, ¿por qué no sacarlo, no? Te vas a podrir por dentro si no lo sacas. Sí, es que, no sé, me pareció fabuloso, me sentí tan cobijada por ese odio, porque yo decía, es que yo también lo siento y lo puedo sacar, estoy viendo que puedo sacar estas emociones tan terribles y nadie me lo había dicho hasta que leí ese libro y dije, wow, gracias. Bueno, gracias por semejante comentario. Quiere decir que algunas habitaciones de tu alma y las mías son compartidas, ¿no? Que tenemos esa misma visión. Habría que explorarlas más y qué bueno que fue liberador y qué bueno que el día de mañana puedas destruir esa habitación y puedas construir otra, ¿no? Eso se me hace a mí padrísimo lo que acabas de decir. Muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario. Me sirvió mucho, pues me dio mucho pie a yo también empezar a sacar este tipo de emociones. La maestra es consciente de ello. Le tocó leer mis aberraciones y todas mis oscuridades. Entonces, aberraciones hermosas, Nicole. Porque son propias. Eso es lo hermoso, es tu voz queriendo salir. Y eso pues es lo realmente hermoso, ¿no? Que tienes un sentimiento y pues la manera de hacer la catarsis en nuestro particular es a través de los escritos. Y eso pues que nadie te lo quite nunca, ¿no? Que siga siendo tú. sí, no, definitivamente. Y creo que tampoco debería frenársele a ninguno de los chicos. Lo que sea que ustedes escriban, poesía narrativa, es de ustedes, es su estilo, es su voz, es su imaginación, su creatividad, sus sentimientos, y eso está perfecto. Que nadie les diga que no. Sí, por ejemplo, en el caso de la novela, yo creo que la siguiente semana vamos a hablar mucho de la novela y de las técnicas de escribir novela. Yo creo que les puede interesar bastante si lo toman a bien. Que nadie les diga, o sea, en México se crea mucha novela negra, se crea mucha ciencia ficción, mucha novela policíaca. Hay un amigo que me acabo de sorprender que no tenemos aquí mucho en México, que es la histórica ficción. O sea, tomas fíjate, tiene que ver con José, alguna historia de algún personaje histórico y llenas los huecos a través de una ficción. Eso a mí se me hizo padrísimo cuando leí el libro Lejos del Faro, se llama, de este autor, y es una ficción, dices, wow, de esto no hay en México, porque no lo he leído. Entonces, si ese es tu rollo, si ese es tu trip, pues adelante, o sea, genéralo, ¿no? Si lo tuyo incluso es lo romántico, lo cursi, adelante, o sea, ¿dónde dice que no? ¿Sí? Si llegas al placer que es para ti el embelezarte con miel, bueno, fenomenal. Para mí sigue siendo las cicatrices y un poquito de sangre en cada cosa. Oye, Arturo, ¿y cómo se llama ese autor del que estás mencionando? Sí, Tapida Rodríguez, ay, se me está escapando. No te preocupes, si ahorita no lo tienes por ahí, pero no lo puedes conseguir y luego se lo pasas a Nicole, digo, porque te digo que lamentablemente yo no voy a poder estar el otro sábado, pero me lo pasan, ¿no?
Sí, es un autor muy, muy interesante. De hecho, les voy a dejar el link donde está el libro. Es su libro muy debut. bien. Su libro debut. Todavía no llega a la conclusión de regalar los libros, como yo. Pero está interesantísimo. Es una ficción en Grecia, dentro, creo que de la Segunda Guerra Mundial está transcurriendo el libro. Y dices, wow, o sea, un Sí, pues mexicano. muy interesante. Sí, o sea, independientemente del desarrollo, bueno, que tiene que ser bueno, el postulado, la tesis, las premisas son buenas, ¿no? O sea, llena un vacío dentro de una historia, leyenda que vivió y vio. Entonces, wow. Entonces, imagínate, aquí en México tenemos, otra lo que les acabo de decir, de la Inquisición, ¿no? O sea, yo no he leído un libro, una novela ficcionada en Guadalajara en 1600 o 1700, donde está la Inquisición, ¿no? O sea, sería interesante leerla, ¿no? Lejos de las, que sí hay mucho de vampiros aquí en Guadalajara, pero cosas así, ¿no? O sea, un inquisidor aquí en Guadalajara, me lo imagino, ¿no? Y más cuando lees actas de nacimiento, la forma tan despectiva que teníamos de hablarnos entre nosotros como seres humanos. Acabo de leer un acta de nacimiento y decía, cito textualmente, indio deformado de la cara. O sea, si ves el acta de nacimiento, o sea, dices, no es posible, qué poca capacidad de empatía, ¿no? Pero, ojo, así era la realidad de ese momento. Y a nivel histórico, me imagino cómo darle veracidad al personaje de un inquisidor sería leyendo cómo percibían el mundo. Entonces, ahí está una propuesta de novela para aquí, para la ciudad de Guadalajara, con referencias históricas. ¿El autor no es Josué Llamas Rodríguez? Josué, mi amigo Josué. ¿De dónde lo conoces a Josué? Gracias. ¿De Google? Ah, qué interesante, sí. Hay una historia muy linda con él. Él recibió un premio, está estudiando en Estados Unidos, y yo le dije que la literatura es la cosa más hermosa del mundo, pero que no dejara el mundo real, porque replicó en un experimento en Estados Unidos a un premio Nobel. Tiene una capacidad médica distinta, no digamos mejor, dije distinta, pero le gusta escribir, le gusta el arte a Josué Llamas Rodríguez. Me acordé del nombre de su mamá, que es mi amiga, su mamá. Su papá es de toda madre, mi compadre Adrián. Y fíjate, qué bueno que hablé bien de él. Le dices, no, oye, te mencionó Arturo en una plática. ¿Y ya lo leíste ese libro? No lo he podido leer. Bueno, Estoy esperando las vacaciones. Lee el libro, está súper ameno, su libro debut, pero sí, ojo con eso que acabamos de decir. Y Josué nos viene a enseñar algo, muy joven él, no tiene nada que ver su edad cuando lo estás leyendo, y no tiene nada que ver con México, y él es mexicano. Entonces, padrísimo. Si tú tienes algún tema por desarrollar, incluso vamos a hablar de aquí el tema que me gusta mucho aquí, de los vampiros, ¿no? O sea, Guadalajara es una ciudad llena de misterios, ¿sí? Cuando leí el libro 2020, que acá con los de Abadi, no juegues, qué novela, o sea, ¿por qué no está situada en Transilvania, en Pensilvania, en Estados Unidos? No, está situada aquí. Y él nos viene a decir que las historias maravillosas también suceden aquí. ¿Qué pasaría? Ese es un texto que va a aparecer en el próximo libro. ¿Qué pasaría si llega el ángel redentor? ¿Dónde va a escoger? ¿En Manhattan, en las pirámides o en el centro de Tonalá? No lo sabemos. Entonces eso también es padrísimo, ¿no? O sea, que tú digas qué pasaría si sucede esto y que no te sientas apabullado. Hay otro texto mío que dice, esto no son los ángeles, pero también estoy sufriendo. Sí, entonces ahí lo tienen, o sea, no vivimos en Los Ángeles, pero aquí suceden las historias también. Sí, ¿no? También son pequeñas cosas que también nos comentó Abadí, de no todo tiene que pasar en tierras lejanas, ¿no? Mucha gente dice, no, pues ¿por qué Guadalajara? Ciudad ahí toda rascuache, ahí no pasa nada, toda vulgar, toda simple. Claro que pasan cosas y claro que está muy interesante localizar tus historias dentro de Guadalajara, sí, lo que él nos decía, ¿no? Ponle atención a lo que te rodea, ponle atención a esos pequeños detalles, vete a caminar al centro, por tu mismo barrio, tu colonia, ponle atención a esos pequeños detalles y ahí están las historias esperándote, ¿no? Para ser contadas. Fíjate, voy a compaginar con él totalmente, ¿no?
todo tiene una historia, solamente hay que saberla escuchar. Un libro mío que fue de arte, porque agota un tema, Bisturí, es la historia de un bisturí dentro de una morgue. Entonces, ojo, ¿cuál morgue? Pues no sé, la de aquí, la de aquí cerquita, la de aquí. Nunca dije que fuera la de todo tiene que suceder en Nueva York y ver a Spider-Man allá arriba. No. Por eso es ese poema del ángel redentor, ¿dónde va a escoger, ¿no? Jesús aparecer, ahí en Nueva York, en las pirámides, o aquí en Tonalá, ¿no? Entonces, híjole, tenemos tanto que contar. Hay otro autor, lástima que él dejó de publicar, Sergio Quiñones, también de horror, y te sitúa en esta Guadalajara de finales de los 80s. ¡Wow! Sí, tiene 2 novelas de largo aliento, también se les aprende mucho. Aquí las historias están sucediendo de amor, aquí, ahora están sucediendo aquí, ahora historias de horror terrible, que tampoco puede ser el eje central, ¿no? Exaltar los valores, los antivalores de los capos y de los narcos, ¿no? Pero aquí están sucediendo. Aquí en este momento les aseguro que está suscitando en esta zona metropolitana rituales satánicos, te los aseguro. Aquí ahora están sucediendo, están bailando los tastuanes, aquí ahora están pasando estas cosas. Entonces nada más es verlas con ojos de extraño, hacerte las preguntas correctas, qué, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Y para empezar a escribir la historia. Oigan, quería preguntarles me llamó la atención de Sergio Quiñones, Arturo, es un joven, me llamó la atención porque tenemos un compañero que se llama tal cual ahí en la preparatoria, ¿verdad, Rafa? Sí es Sergio, ¿no, Rafa? Sí, así es. Él es contemporáneo de mi edad, así es un muchacho de 40 y muchos. Es jovenzuelo como nosotros. Sí, chavorruco así. Búsquenlo, en serio, busquen No, pero el que decimos es más jovenzuelo que nosotros, entonces no creo, ¿verdad? Homónimo necesariamente. Sí, me llamó la atención porque dije, caray, mira, el Sergio será escritor, no lo conocía como escritor. Sí, y lo que decían, oigan, ¿qué creen? Ahorita recordé, Nicole, cuando decían que de repente no sé, yo no soy de aquí de Guadalajara, ya tengo muchos años aquí, tantos que sí me considero tapatía, ¿no? De hecho, soy de donde se fundó la primera Guadalajara, Arturo, que es Nochistlán, Zacatecas, un poblado en donde yo nací, con mucho orgullo. Por eso digo que no dejo de ser de aquí, ¿verdad? Ya tengo muchísimos años. Y ¿te acuerdas, Nicole, que mencionó, quién de ustedes, muchachas, mencionó aquella casa en Chapalita, de la cual había escrito y que yo también dije, porque yo nunca la he visto? Bueno, para empezar, tampoco son mis rumbos, ¿verdad? Yo soy más de acá de la Prole también. Pero yo también decía, bueno, a lo mejor nos hemos dado vueltas por ahí, sí he ido a comer de repente con unos buenos amigos, pero nunca había visto tampoco esa casa. Y hace poco me sucedió eso de que no te detienes a observar lo que está a tu alrededor, porque el otro día, curiosamente, iba con mi hija, íbamos en el coche dando vueltas, porque no podíamos salir de un lugar, y de repente volteé a ver una estructura de una casa cerca de acá donde vivo, por los rumbos de Isla Raza, todas las islas que están por acá, por Cruz del Sur, y había una calle cerrada, y de repente volteé y le dije a mi hija, caray, ese castillo nunca lo había visto. Y me dice ella, sí, mamá, dice, yo también cuando lo vi me saqué de onda. Y es una casa que está construida en forma de un castillito, y me creen que jamás lo había visto. Y entonces pensé en ese momento, le digo, oye, hija, ¿y quién vivirá ahí? ¿Qué pasará ahí dentro de esa casa, no? Y ahí puede surgir una historia, ¿no es cierto, Arturo? Totalmente. Bueno, acá para los que llamamos la zona centro, lo que es la colonia Morelos, ¿no? Con los castillos, los verdaderos castillos atemporales, afrancesados, si ustedes quieren, ¿no? O sea, ¿qué historias sucedieron ahí? ¿Cuánta luz hubo ahí en su momento? O sea, las personas que lo vivieron, no sé. Y te llama mucho la atención porque de repente, pues las demás eran casas comunes y contrastaba completamente, además era una calle cerrada donde topaba, pero así tal cual, de verdad era un castillito, y yo dije, qué peculiaridad, ¿no? Qué cosas, a lo mejor por ahí viven unas personas ya mayores, y empecé yo en mi cabeza, y le dije a mi hija, oye, un día venimos a indagar a ver quién vive por ahí o qué pasa con esa casa, si está habitada o no, porque se veía incluso, no pareciera que no estuviera gente habitando ese lugar,
y que a lo mejor nada más van y lo cuidan, no lo sé. Pero de repente en mi cabeza surgió por ahí crearme no sé cuántas cosas, ¿no? A partir de esa casa tan extraña. Maestra, es que fíjese, aquí nuevamente va la visión del autor, ¿no? Eh, el arte es un rayo de luz sobre un diamante, cada quien recibe un pedacito de esa luz con esa óptica, ¿no? Ahí, a nivel narrativo, si eres del tipo policíaco, está buenísimo, porque me estás diciendo, si quieres investigar la historia, ¿no? Sí. Inicias con una analepsis desde que tú estás afuera, investigando y ver qué pasó para llegar a ese punto, ¿no? Que ese es lo que es una analepsis. O desde el punto de vista de los vampiros, ¿no? Te sitúas en una aquí ahora de 1900 a ver qué estaba pasando, ¿no? O la historia de amor en un castillo. O sea, ahí está la historia, ¿no? Ahí está únicamente esperando, como dicen ustedes, ¿no? Incluso, aunque pareciera fuera del chisme, sí hasta le dije a mi hija, oye, ¿crees que si indagamos nos permitan? Me dio curiosidad saber cómo estaba por dentro esa estructura, si también era parte de la estructura que se veía por fuera o no, qué pasaba alrededor. Y ella me dijo, pues no sé, si quieres un día venimos a indagar a ver qué pasa, ¿no? Y como ella también escribe, entonces así como que le dije, oye, pues hagamos un pacto, vamos viendo, vamos haciendo la lucha, a ver si podemos indagar qué onda con esta casa, ¿no? Fíjate, nuevamente está padrísimo porque tienes un relato corto, Sí, fíjate. únicamente narrando lo que crees que es la casa como objeto y como crees que pasó. Es una historia muy bonita, ¿no? Me dejarán entrar, ¿qué habría sucedido ahí? Ajá. Está padrísimo. Y es completamente, me llamó mucho la atención porque si un día se da una vuelta, luego indago exactamente cómo se llama la calle, pero es completamente blanca toda la estructura. Es un castillito pequeño, pero todo blanco. Y incluso hasta llegué a pensar, ¿qué tal si está alguien ahí adentro que no puede salir, ¿no? Secuestrado, cosas así. Ya sabía que iba por el policía. ¿Sí? Sí. Pues ahí está la historia, nomás hay que ir a saltarla por la fuerza y ahí está, ahí tienes. Nomás con que no me convierta yo como parte de la historia real, ¿verdad? Al querer indagar esas cuestiones. Bueno, recordemos que Cervantes en el Quijote al final se incluye a sí mismo, ¿eh? Entonces, bueno, no sabe. Me refiero a nuestra realidad, Arturo, que ahorita ya dices, ay, verdad, la cuestión del peligro y demás, que sí dije, ay, eso está medio raro, medio curioso. Bueno, ficcionemos nada más, que eso sí, ¿verdad? es muy sano. Y a lo mejor algún vecino, algo te podría platicar, algo, no sé. Supongo que más de alguno ha de saber qué pasa con la historia, a lo mejor. Me gustaría saber la historia de esa estructura, que no se ve muy antigua, pero me llamó la atención por eso, porque contrasta con todas las demás, ¿no? Fíjate, ahí hay un hecho indudable, ¿no? Alguien con mucha luz lo coincidió. ¿Por qué lo coincidió? Ajá, exactamente. Sí. Luego les platicaré si algo indagué. Gracias, maestra. Gracias. No, pues ya se nos está yendo el tiempo, muchachos, pero Arturo Axio les va a dejar tarea. Sí. ¿Voy a dejar tarea? Sí, ándale, porque aquí, no, aquí venimos a aprender, por supuesto, a escuchar a los invitados, a absorber el conocimiento, pero también a ponerlo en práctica. Entonces, usted nos tiene que imponer un reto, bueno, a ellos, porque yo aquí vengo coordinando, pero nos tiene que poner un reto poético, porque pues venimos de la narrativa, nos tiene que poner un reto poético para el siguiente sábado revisarlo con usted. Vamos a romper cualquier estructura. Me agrada, ¿sí? De los temas que hablamos, el que sea, póngase como reto un caligrama que hable de un ventilador, que está muy sencillo, pero la historia del ventilador tiene que ser buena, acerca de los cambios que tiene la vida y cómo te refresca un ventilador, ¿sí? Ok. Tienes un caligrama, o sea, ya les estoy dando incluso la materia del texto, ¿no? Que fue uno de los temas que tocamos a nivel poético. Un poema difícil que yo nunca he hecho, hablé de un arqueólogo, ¿sí? De lo triste que puede ser la arqueología, que y eso es una metáfora de la vida, ¿no? Cómo escarbas, y
y te das cuenta que donde estás escarbando no hay nada. Sí, que es cuando tú estás, lo haces la analogía con una chica, no estás toque, insiste que te haga caso y no te hace caso. Entonces hablamos de un arqueólogo, o sea, está padrísimo, ¿no? Cómo esa figura la puedes tomar. Hablamos también de esto último de Josué y de las estructuras, muy bien. Una historia de una casa en la cual ya está habitada. La perspectiva desde la casa, ¿sí? Ustedes me dirán, así como la película esta del fantasma de Ghost, que estás adentro de la casa, tú eres la casa. Ese es el reto, ¿no? Tú eres la... Incluso si no se les da la poesía, bueno, algún relato corto, ¿no? Tú eres la casa. ¿Sí? ¿Qué estás percibiendo? La gente se ama, no se ama. ¿Sí? ¿Cuántos retos van a hacer? Van 3. No Okay. sé, ustedes les opciones, porque aquí los jóvenes son muy productivos, aunque digan que no, y producen bastante. Entonces ustedes les opciones y aquí yo las anoto y luego se las pongo. Nos vamos poniendo. Fíjate que hablamos de historia y es un tema muy, muy apasionante, ¿no? Entonces hablamos de la historia, les mencioné la Inquisición. Sería interesante la historia del último inquisidor, ficción totalmente, ¿no? Imaginen a un señor adulto mayor y que está viendo a la luz de la historia las atrocidades y las reflexiones que podría tener, porque ese sería un poema, ¿no? Las atrocidades que hizo, ¿no? Y decir, híjole, el tiempo cambió, y ya la gente no piensa así, y llego a la conclusión de que estuvo mal, sin que él sienta culpa, ¿no? Partido desde la culpa esa de los miserables, que se sienta miserable él por su culpa. Ese sería histórico. Y algo para llegar al absurdo, porque el absurdo es interesantísimo. Un radiador. Un ¿Sí? radiador. Un radiador. Sí, o sea, son ejercicios. No se preocupen por hacer el texto con mayúsculas. Disfrútenlo, ¿no? La historia de un radiador recién salido del ensamblaje, ¿no? Entonces, son retos así que dices, wow, ¿no? Y el último, para que sea así, que exista un abanico, el último, un poema de amor. Así, poema de amor, así que de amor correspondido, ¿no? De amor de que estás con la persona correcta y de que quieres pasar todo el tiempo con esa persona. Porque Muy bien. lo interesante de los retos es eso, ¿no? O sea, que tú sortearías y a ver de qué voy a escribir, ¿no? De una chica con telequinesis y que sea adolescente, se llama Carrie. Entonces, la historia de un radiador, a ver, hay un radiador con qué, ¿no? Esos son los retos literarios, no es la historia, no es la novela, es un ejercicio nada más, ¿no? Como reto de temas aleatorios. Oye, Nicole, yo como les decía, no voy a asistir, pero voy a tratar de escribir algo, voy a tratar de hacer mi tarea, Arturo, y se la paso a Nicole. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ya sea poesía, prosa o ¿cómo se llama? Relato corto, para que no se sientan forzados en algo que no se les dé. Ajá. Pero que sea divertido, ¿no? Sí. Lo mío, como verán, son mezclas totalmente ácidas, pero muchas cosas. Mira, aquí está el poema de las prohibiciones literarias. Luego se los leo, me acuerdan, ¿no? La siguiente semana. Grábalo, Nicole. Oye, yo antes de despedirme quería no tenía el gusto de conocerte, Arturo, personalmente, pero ¿qué crees? Que sí te conocí a través de mis alumnos, porque más de alguno, ahorita no recuerdo, pues han sido tantas generaciones, pero más de algún chico sí me llegó a hablar de ti porque había estado trabajando contigo en alguna cuestión. ¿Tú formabas parte de una editorial o algo así? Durante un tiempo le estuve hablando a Eugénesis. Ajá, exactamente. Sí. Digo, no me acuerdo cuál era el editorial, pero sí llegué a recordar que más de algún chico, y sí fue hace tiempecito, sí te mencionó. Ya tendré más oportunidad de leerte y de conocerte, y pues como no voy a venir la siguiente sesión, quería agradecerte el tiempo que te tomaste para estar con los jóvenes, agradecerle a Nicole esa maravillosa invitación que ha hecho de todos los escritores, que te digo que yo decía, ay, ¿por qué hasta el final el de poesía? Que realmente pues casi va a culminar, excepto que va a retomar este chico que no pudo la otra vez, ¿verdad, Nicole?
Sí, Albert nos debe una clase, ya lo vi el miércoles en el programa de radio y ya me confirmó que sí va a venir. Pero mira qué buena manera de cerrar, que te digo que me gustaría haber escuchado. Ya tendremos otra oportunidad, si nos sigues acompañando. De cualquier manera, ya sabes que yo siempre te voy a recibir, Nicole, con el mismo gusto de siempre, pero de también conocer y que también en alguna otra ocasión nos pudieras acompañar, Arturo. Yo continuamente estoy trabajando en este taller y que también podamos tener a otros poetas, porque te digo que sí, fuiste el único, entonces sí me hubiera gustado que hubiera más poesía, ¿no? Para equiparar y equilibrar, pero supongo que no fue fácil también contactarlos, ¿verdad, Nicole? Sí, me costó un poquito de trabajo, tuve que escarbar un poquito y quitarme mucho la pena de estar buscando a los autores y agregarlos en Facebook y mandar correos y mensajes y todo, pero sí, para mis prácticas profesionales sigo aquí molestándolos en el taller, espero buscar más. No es ninguna molestia, pero muchas gracias. Nada más quería agradecerte, Arturo, antes de terminar el día de hoy. Ya, qué bueno que los muchachos van a poder aprovechar la siguiente sesión. Bueno, yo aquí estoy abierto siempre y agradecido por el privilegio de la invitación. Es muy, muy, muy padre, muchas gracias. Cualquier cosa que no cueste dinero es valiosa. Así es. Esta invitación viene del alma, pues para mí es muy valiosa. Y si quieren que en algún punto coincidamos nuevamente, adelante, ya sea para hablar de poesía, ya sea para hablar de novela, porque veo que también cómo se escribe una novela, la teorización de cómo se hace, sería padrísimo poderla poner en una mesa y platicarla. Entonces, también estamos abiertos a esto. En cuanto la pandemia nos lo permita, también estar en vivo y en directo, porque tiene un sabor muy particular. Así es, ojalá y sea pronto. Tan pronto como ustedes me digan también. Muchas gracias. Nicole, gracias por todos tus comentarios. Híjole. Gracias. Me pasas la liga para tener el video y hablaremos con Josué. Le va a dar mucho gusto incluso invitarlo. Estoy seguro que sí accede también el tipazo. Sí, no, a mí me encanta seguir en contacto con más autores, sobre todo locales. Me encanta seguir conociendo gente del medio, conocer su literatura. Entonces, yo encantada de seguir aquí rodando como pelota entre tantos buenos escritores. Bueno. Y pues ya son las 12, ya nos vamos a ir porque ya hace hambre si no han desayunado como yo. Muchas gracias, chicos, por haberse conectado hoy, por haberse quedado hasta el final. Espero que el próximo sábado se puedan conectar y si no se pueden conectar y hacen su tarea, me la pasan y aquí se la pasamos a Arturo Axio para que nos dé sus comentarios, su retroalimentación y todo lo vamos a grabar porque yo sé que son finales y está pesado este asunto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí. Hasta luego, muchachos, a todos. Buen día. Hasta luego, muchas gracias. Cuídense mucho todos. Gracias. Bye bye. Adiós. Hasta luego. Bye. Ta-ta.